La Estrella de la Muerte podía destruir un planeta, pero había un superarma imperial capaz de quemar sistemas estelares enteros, a pesar de ser más pequeña que el halcón milenario. Ocultas tanto en canon como en Legends, existen máquinas que podían crear agujeros negros, consumir mundos enteros e incluso fabricar ejércitos interminables. Hoy vamos a explorar todas las superarmas principales en la historia de Star Wars. La superarma más infame en la historia galáctica se convirtió en el punto de referencia para todo lo demás en esta lista, y esa arma es la Estrella de la Muerte. La planificación de la Estrella de la Muerte comenzó inicialmente antes de las guerras clon y al principio fue asignada a los geonosianos. Para cuando fue completada, la Estrella de la Muerte era una estación de batalla del tamaño de una luna equipada con un superláser capaz de destruir planetas, alimentado por cristales Kyber, los mismos objetos que los Jedi usan para alimentar sus sables de luz. Toda la doctrina imperial se mantenía unida gracias a la presencia de la Estrella de la Muerte, ya que el gran Moff Tarkin creía que el miedo era mucho más efectivo que cualquier ocupación militar real. Por eso, la estación fue diseñada para que la resistencia pareciera imposible. Y si algún planeta parecía oponerse al orden imperial, sería destruido rápidamente. Esto se demostró en la demostración final de la Estrella de la Muerte, cuando aniquiló a Alderaan, matando a miles de millones de civiles galácticos inocentes en el proceso. Sin embargo, lo que el Imperio no se dio cuenta fue que esta acción en realidad impulsó el apoyo a la Alianza Rebelde y, en última instancia, contribuyó a la caída del Imperio. A través de una serie de filtraciones y fallas de diseño, los rebeldes se dieron cuenta de que había una debilidad crítica en el diseño de la Estrella de la Muerte y lanzaron todo lo que pudieron contra el destructor de planetas. En órbita alrededor del gigantesco gigante gaseoso, Yavin, la Estrella de la Muerte se cernía frente a la desesperada Alianza Rebelde. Pero gracias a los esfuerzos de un joven recluta llamado Luke Skywalker, finalmente fue destruida. El Imperio también estaba construyendo una segunda Estrella de la Muerte durante todos estos eventos y permaneció oculta sobre la luna boscosa de Endor durante su ensamblaje. Y aunque el Imperio al menos fue lo bastante precavido como para poner toda una matriz de escudos alrededor de su nueva superarma, aún subestimaron los esfuerzos de la rebelión. E incluso su nuevo juguete, la cima de todo el progreso imperial, fue destruido desde adentro. A diferencia de muchas de las otras superarmas en esta lista, la Forja Estelar no fue creada para destruir mundos directamente. En cambio, era un arma de producción infinita. ¿Y qué tan infinita era? Bueno, con la Forja Estelar, tu imaginación es el límite. Construida más de 25.000 años antes de la batalla de Yavin por el Imperio Infinito Rakata, la Forja Estelar obtenía su energía de una estrella cercana y podía construir lo que quisieras gracias a su pequeño y oscuro secreto. Su energía era amplificada por el lado oscuro de la fuerza. El resultado de esta unión profana de poder cósmico fue una planta de manufactura automatizada que podía producir flotas enteras de naves estelares, ejércitos de droides, montañas de armas y más, sin necesidad de mano de obra ni recursos. Debido a su potencial puro, Darth Revan la buscó para construir su propio imperio Sith durante la Guerra Civil Jedi y creó una nueva armada que casi conquistó la República. Debido a su capacidad para reponer pérdidas militares al instante y de manera indefinida y sostener guerras en toda la galaxia, si la Forja Estelar nunca hubiera sido encontrada y destruida por la República, el imperio de Revan y Malak bien podría haber gobernado para siempre. Ahora, no sé cuál era la obsesión de Palpatine con los grandes láseres, pero cuando construyó dos estrellas de la muerte y un arma llamada el Cañón Galáctico, tienes que pensar que este tipo tenía una fijación seria. El Cañón Galáctico fue introducido en la galaxia a través de la continuidad Legends y fue una de las armas principales utilizadas por un Palpatine renacido desde el planeta Beast. Esta cosa medía más de 7.000 metros de largo. Eso es casi como 7 destructores estelares completos. Pero era la munición de este cañón lo que realmente lo hacía aterrador. Esta cosa lanzaba misiles de hiperespacio, proyectiles que podían cruzar toda la galaxia y aparecer directamente sobre un objetivo antes de detonar. Ahora, ese objetivo podría ser una nave enemiga, claro, pero no sería una superarma si no pudiera devastar mundos enteros. Verás,
El cañón galáctico podía permanecer físicamente oculto en un sistema desconocido y atacar objetivos a miles de años luz de distancia. La forma definitiva de campear escondido entre los arbustos. Durante el conflicto del Imperio Oscuro, Palpatine usó el cañón galáctico para eliminar bastiones controlados por la Nueva República y sembrar el miedo en toda la galaxia. Pero este lanzacohetes glorificado fue destruido por nada menos que Arturito. No lo hizo solo, por supuesto. Arturito tuvo ayuda del enorme acorazado estelar Eclipse II, al cual programó para que se estrellara directamente contra el torpe y mal preparado cañón galáctico. La nave conocida como Estación Punto Central es anterior a casi todas las civilizaciones galácticas y probablemente sea la estructura artificial más poderosa jamás creada. La enorme estación fue construida por una raza conocida como los Calix, 100.000 años antes de los eventos de la batalla de Yavin y estuvo influenciada por los celestiales conocidos como el Sol y la Hija. El propósito original de la estación era crear sistemas estelares completos. Sí, como el sistema corelliano de donde era Han Solo, y donde una buena parte de los destructores estelares imperiales salieron de las líneas de ensamblaje. Sí, creado en una máquina. Incluso era capaz de mover planetas enteros gracias a sus complejos de rayos tractores. Pero quizás su papel más famoso en la historia fue contener a una entidad llamada Abeloth. Esta criatura era como una diosa de la fuerza de las pesadillas, alimentada por el terror y guiada por el miedo. Desafortunadamente, la estación sufrió una falla y se formó una grieta en un cúmulo de agujeros negros que contenía a la criatura mortal, lo que permitió su escape. A medida que sus ambiciones crecían, el Imperio buscó seguir buscando replicar los efectos devastadores de la Estrella de la Muerte y comenzó a explotar planetas enteros. Uno de esos planetas resultó ser Ilum, el planeta al que los Jedi solían ir para recolectar los cristales de sus sables de luz. Pero después de que el Imperio fue desmantelado y reestructurado en la Primera Orden, regresaron al planeta de hielo para transformarlo en una superarma. La base Starkiller recolectaba la energía de estrellas enteras y la convertía en un rayo láser devastador que podía atacar objetivos en toda la galaxia, y no solo un objetivo a la vez. No, planetas individuales de sistemas estelares completos podían ser seleccionados y aniquilados de un solo golpe. Su primer, y siendo sinceros, el único ataque destruyó el sistema Hosnian, eliminando al gobierno de la Nueva República en cuestión de segundos, alterando para siempre el equilibrio de poder en la galaxia. El Imperio es como el Dr. Doofenshmirtz de Phineas y Ferb. Siempre le ponen algún tipo de botón de autodestrucción a sus superarmas que hace que exploten sin problema. Quién sabe, tal vez algún día aprendan. Los devastadores de mundos eran enormes motores autosuficientes que viajaban entre mundos para consumir todo lo que tocaban y producir maquinaria imperial. Después del renacimiento de Palpatine en Vice, él quería asegurar la fuerza militar imperial y para hacerlo necesitaba 3 elementos básicos: armas de terror, naves capitales y enjambres de casas estelares, además de instalaciones industriales para mantener en funcionamiento la máquina de guerra imperial. Para lograr esto, desarrolló los devastadores de mundos. Usaban hornos moleculares para consumir materias primas y convertirlas en energía, la cual podía ser dirigida para fabricar, cualquier cosa. La producción de esos hornos era tan masiva que alimentaba escudos impenetrables alrededor de la nave, convirtiéndolas en estaciones imparables. Incluso crecían. Algunos materiales fabricados por los devastadores de mundos estaban hechos para seguir mejorando la máquina y hacerla más grande, llegando la más grande a medir más de 3.000 metros de largo y 1.500 metros de alto. Un solo devastador de mundos podía producir rápidamente su propia flota de batalla. Pero en caso de que alguna vez fuera tomado por sorpresa, su armamento de 125 turboláseres pesados y 80 lanzadores de torpedos de protones normalmente era suficiente para repeler cualquier ataque. Sin mencionar que podían fabricar más armas y municiones cuando lo necesitaran. Nombrada en honor al gran Moff Tarkin, esta estación de batalla experimental fue un intento de desarrollar otra arma al estilo de la Estrella de la Muerte. Muy original. Eso lleva nuestro contador de estrellas de la muerte a 4. Estaba equipada con un potente plato de energía como el de su predecesora, capaz de destruir planetas enteros.
Pero lo que esta estación tenía a su favor, que las otras no, era camuflaje. El gran almirante Martio Bach usó cristales de Stygium que extrajo usando el Tarkin en sistemas experimentales de camuflaje, los cuales desarrolló para el proyecto TIE Fantasma. Desafortunadamente, el Tarkin no duró mucho, ya que fue saboteado por nada menos que la princesa Leia Organa, quien reconfiguró su mecanismo de disparo para que se invirtiera y disparara contra sí mismo la próxima vez que fuera utilizado. El ojo de Palpatine fue sin duda una de las superarmas más únicas en esta lista. Ya hemos hablado de algunas que estaban incrustadas en planetas, pero esta fue construida dentro de un asteroide. Esta nave fue la primera superarma funcional creada por el Imperio Galáctico para destruir el planeta Bel Savis y tenía la clasificación de luna de batalla. Estaba fuertemente armada y podía convertir la superficie de un planeta en una piscina de lava. Ahora, adivinemos cuál es el arma principal de esta superarma. Si adivinaste que era un super láser al estilo de la Estrella de la Muerte, acertaste. Eso eleva nuestro contador a 5. Lo creas o no, este enorme coloso era completamente autónomo y estaba controlado por una inteligencia artificial. Desafortunadamente, esa inteligencia artificial no pudo evitar que la nave fuera destruida sobre Bel Savis, pero realmente lo intentó. El sable oscuro, y no me refiero al sable de luz mandaloriano, era una superarma construida por el señor del crimen Durga, el Hutt, quien quería usarla para extorsionar planetas enteros y expandir la influencia Hutt por toda la galaxia, como si no fueran ya lo suficientemente infames. Esta estación de batalla fue diseñada tomando como base la segunda Estrella de la Muerte, pero sin todo el relleno innecesario y la forma esférica, conservando solo el superláser central encerrado en una carcasa cilíndrica de duracero, la cual se parecía a la forma de un sable de luz, de ahí que recibiera su nombre, el sable oscuro. Esta enorme estación se encontraba en el campo de asteroides de Hoth mientras era construida, pero la Nueva República se enteró de la superarma de Durga y rastreó su yate hasta el sitio de construcción. Desde ahí, un equipo de comandos saboteó el arma y la dejó a la deriva en el espacio hasta que otra flota pudiera llegar para destruirla. Cuando Wedge Antilles llegó para rescatar al ahora capturado General Kriegsmadine y destruir el sable oscuro, el Hutt huyó más profundo en el campo de asteroides y quedó atrapado. Durga intentó usar los superláseres de la estación para despejar el camino, pero las armas no funcionaron y el sable oscuro fue aplastado por los asteroides. Durga fue capturado por Antilles y sus fuerzas, y más tarde ejecutado por crímenes de guerra. Las Suns and Racers eran máquinas utilizadas por el resurgente Imperio Sith durante la era de la Guerra Fría de la Antigua República. Podían rodear una estrella entera y funcionaban absorbiendo su energía de manera similar a como operaban la Forja Estelar y la base Starkiller. Usando motores especializados y fábricas internas, las Suns and Racers podían proporcionar enormes cantidades de recursos a los Sith, incluso más que la explotación minera de mundos enteros. Esta energía era tan abundante que una sola Suns and Racer podía alimentar a toda una civilización, y permitía a los Sith crear abundantes armas y naves, algunas de las cuales se suponía que eran superarmas en sí mismas. El Inmortal, la Mano del Emperador y el Silenciador. No debe confundirse con el Sun Racer. El Sun Crusher no era tan grande como la Estrella de la Muerte, ni como ninguno de los enormes acorazados desplegados por el Imperio Galáctico. Pero era una nave estelar que sí que tenía poder, tanto que incluso podía provocar supernovas completas en la estrella principal de un sistema, de ahí el nombre Sun Crusher. Sus armas principales eran torpedos de resonancia eléctrica, y aunque sí eran efectivos contra naves estelares, se volvían letales si sus pilotos querían borrar un sistema estelar de la faz de la galaxia. Si se lanzaban a la estrella del sistema, se enterraban en el núcleo estelar y lo desestabilizaban, provocando que se volviera una supernova y aniquilara toda la vida en el área. ¿Qué podría hacer esta nave aún más letal? Tal vez si fuera indestructible. Espera, lo era, pues ahí lo tienes. Estaba revestida con blindaje cristalino cuántico, un material tan resistente que podía repeler disparos de turboláseres enemigos e incluso atravesar naves enteras, como lo hizo una vez con un destructor estelar imperial. Quiero decir, la única forma en que esta nave podría ser destruida era volándola hacia un agujero negro.
Espera, fue volada hacia un agujero negro y destruida. Correcto, los superdestructores estelares clase Eclipse fueron una adición única al arsenal de Palpatine. Con más de 17 kilómetros de largo, la Eclipse tenía una estructura casi típica de un destructor estelar, pero poseía el poder destructivo de, lo adivinaste, la Estrella de la Muerte. Los ingenieros imperiales instalaron un superláser axial directamente en la enorme nave de guerra, que podía atravesar un escudo planetario y partir continentes como si fueran un huevo. Se crearon dos destructores Eclipse, el Eclipse 1 y el Eclipse 2. El primero de ellos fue la nave insignia del emperador Palpatine durante la era del Imperio Oscuro. Ambos fueron creados para revolucionar la guerra naval, con un diseño de casco hecho para reflejar los antiguos buques de guerra oceánicos. La Eclipse 12 tenía más motores y un puente de mando directamente sobre su superláser, lo cual no tenía la Eclipse IME. La Eclipse incluso tenía un blindaje increíblemente resistente, suficiente para embestir naves enemigas sin preocuparse. Desafortunadamente, la primera Eclipse se perdió en el espacio y la Eclipse 2 fue destruida por R2D2 cuando fue dirigida directamente hacia el cañón galáctico. Solo hubo una superarma construida por la Confederación de Sistemas Independientes, y esa fue el crucero pesado clase Subyugador, del cual solo existía un ejemplar, la Malevolencia. Comandado por el general Grievous durante las guerras clon, su enorme cañón de iones podía desactivar flotas enteras de la República sobrecargando sus sistemas eléctricos. Esto rompía sus escudos, inutilizaba sus reactores, apagaba sus motores y los dejaba completamente vulnerables al inminente bombardeo de fuego láser proveniente del enorme crucero de batalla. Más de 500 cañones principales llovían fuego infernal sobre las naves de la República desactivadas, demoliéndolas sin oposición. Aunque pudo haber sido menos dramático que cualquier arma capaz de destruir planetas, aún así le daba a los separatistas los medios necesarios para romper las líneas de la República. ¿Quién puede decir que estos cañones iónicos no podrían ser usados también contra un planeta? La Malevolencia encontró su desafortunado final a manos de Anakin Skywalker después de que su sistema de navegación la obligó a realizar una maniobra holográfica directamente hacia una luna cercana. El superdestructor estelar clase Soberano era una nave que medía más de 15.000 metros de largo. Y al igual que su primo, el Eclipse, también contaba con un superláser axial. Esta arma también tenía una serie de cañones iónicos y proyectores de rayos tractores para complementar sus baterías de turboláseres, e incluso incluía proyectores de pozos de gravedad como los que se usaban en los cruceros clase Interdictor. Desafortunadamente, el Soberano nunca llegó a ver mucha acción antes de ser recuperado por la rebelión durante su construcción sobre Bespin. Los científicos imperiales habían estado trabajando arduamente para reducir la tecnología de la Estrella de la Muerte y montarla en un destructor estelar. Y aunque no lo creas, lo lograron y llamaron a esta monstruosidad el superdestructor estelar con superláser. Muy creativo, ¿no crees? Esta arma permitía a los destructores estelares destruir pequeñas lunas y partir continentes enteros por la mitad. Desafortunadamente, el primer destructor de prueba, llamado el Conquistador, fue destruido sobre Mustafar. Palpatine más tarde perfeccionó la idea del superláser en lo que se denominó el destructor clase Systine. Fue la respuesta final del emperador a las debilidades de la Estrella de la Muerte y concentró su poder en un solo cañón de superláser montado en la parte ventral de la nave estelar. Ahora, en lugar de una luna de no más de 200 kilómetros de diámetro como las que los destructores con superláser podían destruir, los destructores Systine podían aniquilar planetas en cuestión de segundos. Y con miles en su flota, Palpatine estaba listo para destruir toda una galaxia. Si tan solo la Resistencia no hubiera aparecido en la puerta principal de Exegol para arruinar sus planes por quinta vez, el destructor estelar clase Onager. El destructor fue apodado el rompeasedios imperial por la Alianza Rebelde, y era tanto una nave capital rara como una superarma mortal desplegada por el Imperio Galáctico, con su propósito principal de destruir los bastiones rebeldes. El armamento principal de la clase Onager consistía en 2 turboláseres de haz compuestos superpesados de corto alcance o 2 cañones de bombardeo orbital de partículas.
Aparentemente, estas armas eran alimentadas por cristales Kyber, lo que hacía que incluso los turboláseres de la Onager fueran capaces de destruir montañas. Los cañones de partículas podían disparar en conjunto, mientras que los turboláseres de AS podían dispararse simultáneamente para lograr un efecto masivo y eran considerados como algunas de las armas más devastadoras del Imperio. Esta nave también podía usarse contra flotas para arrasar con objetivos pesados de una sola vez, demoliendo incluso la nave enemiga más peligrosa de inmediato. Pero de nuevo, como todo lo que fabrica el Imperio, un ataque concentrado al arma principal provoca una falla catastrófica en los sistemas de la nave, dejándola inutilizada y destruyéndola. El generador de sombra de masa es un dispositivo que aprovecha todas las peculiaridades de la física hiperespacial presentes en todo Star Wars. El reactor que alimentaba el generador de sombra de masa existía tanto en el espacio real como en el hiperespacio simultáneamente. Esta presencia le permitía aprovechar la energía de la sombra de masa de un planeta y liberarla como una onda gravitacional peligrosamente poderosa. La primera vez que se usó un generador de sombra de masa fue instalado por la República en Malachor Cinto al final de las guerras mandalorianas. ¿El resultado? Bueno, Malachor V fue reducido a una cáscara de carbón y todo lo que estaba en la superficie se evaporó, salvo por las bestias de tormenta que poblaron el planeta después de eso. Y casi todo lo que estaba en órbita y fue alcanzado por la explosión fue posteriormente desintegrado, y se sugiere que el núcleo del planeta fue completamente destruido. La Estación Martillo era una estación de batalla de la República diseñada para proporcionar un poder de fuego abrumador contra flotas enemigas y cualquier mundo superfortificado, controlado por el Imperio Sith durante la Gran Guerra Galáctica. Fue diseñada y construida dentro de un asteroide, de manera similar a como lo fue el Ojo de Palpatine, y contenía un hangar principal, trincheras de minería y cavernas profundas. Y aunque este lugar parece más un búnker, tenía un poder impresionante. La sección 0 de la estación albergaba un cañón de gravedad. ¿Qué es un cañón de gravedad?, te preguntarás. Imagina una máquina lanzadora de béisbol, pero en lugar de lanzar pelotas a 30 millas por hora, esta cosa lanza asteroides a una velocidad increíble hacia sus objetivos. Simplemente tienes que apuntarlo, alinear el cañón y decir, ¿ves esa cosa allá? Ya no te quiero. Y el cañón de gravedad impulsa una enorme roca espacial contra el casco de la nave enemiga. ¿Recuerdas lo que les pasó a los dinosaurios? Definitivamente es algo posible gracias a la Estación Martillo, otra superarma construida por el Imperio Sith durante la época de la Guerra Fría Galáctica fue el Silenciador. Este era un cañón de rayos que fue construido sobre la estructura de un acorazado clase Harrower. Requirió que los mecanismos principales del hangar fueran retirados de la nave para instalar en su lugar el aparato del Mega Láser. ¿Qué podía hacer el silenciador? Bueno, podrías pensar en él como un borrador mágico. Un momento ves algo que no quieres ver, presionas un gran botón rojo y ya no lo verás más. Este enorme cañón destruía flotas enteras, convirtiéndolas en fragmentos de chatarra flotante arrasadas por un destello de luz cegadora. Los Hutt nunca fueron buenos para poner nombres, pero Cambiaplanos definitivamente se lleva el premio. Esta superarma era básicamente un conjunto de cañones electromagnéticos construidos por el antiguo Imperio Hutt durante una guerra civil, 15.000 años antes de la batalla de Yavin. Al igual que la Estación Martillo, estas armas podían acelerar rocas espaciales a velocidades capaces de partir planetas enteros. ¿Por qué usar un superláser gigantesco cuando una gran roca hace el trabajo? El Segador Oscuro era un arma que, sobre todo, temían los Jedi. Construido por los Sith durante la Gran Guerra Hiperespacial, el Segador Oscuro utilizaba un dispositivo secundario llamado el Cosechador de la Fuerza para funcionar, por si eso da alguna indicación de lo que hace esta máquina. Este dispositivo mata todo lo que esté a su alcance, drenando su energía de la fuerza. Y como todo ser vivo en la galaxia necesitaba la fuerza para vivir, una vez que su energía de la fuerza era drenada, caían como un cascarón sin vida. Su energía se concentraba en haces que podían causar aún más daño a los objetivos desde la distancia. El Segador también estaba equipado con turboláseres, Dios no lo quiera, por si cosechar la energía de la fuerza de todo lo que estuviera cerca no fuera suficiente. Lo único inmune a los efectos del Segador Oscuro eran individuos vivos llamados heridas en la fuerza, siendo Darth Nihilus y Mitra Surik dos de los casos más conocidos.
Para destruir al Segador, un antiguo caballero Jedi llamado Ulic Qel-Droma enseñó a los Jedi cómo resistir sus efectos aprovechando la fuerza a su alrededor. Esto fue importante porque Ulic llevó este conocimiento a la tumba, el cual fue recuperado por Anakin Skywalker durante las guerras clon cuando la amenaza del mecanismo de cosecha de la fuerza se volvió una realidad una vez más. Skywalker usó las enseñanzas de Qel-Droma para dominar el arma y destruirla de una vez por todas. El Desolador fue creado por el resurgente Imperio Sith un milenio antes de la batalla de Yavin como una herramienta de venganza. Fue creado a partir de conceptos de superarmas anteriores, una de las cuales era el tambor de choque, del cual hablaremos pronto. Estos diseños permitieron que el Desolador ionizara la atmósfera de un planeta, casi como si incendiara el cielo. Pero a pesar de la absurda capacidad destructiva de esta arma, requería una enorme cantidad de energía para usarse, lo que resultó ser su perdición. La energía oscura necesaria para alimentar el arma, conocida como quintesencia, requería un oscilador térmico para ser contenida, lo cual fue aprovechado por el cuerpo de cazas de la República, de manera similar a como la Resistencia destruyó la base Starkiller. Ya hemos hablado del generador de sombra de masa, que causó el colapso del planeta Malachor Sanis en Legends, pero en el canon, la destrucción de Malachor se produjo mediante la activación de un antiguo templo Sith. Verás, este planeta fue el sitio de un gran azote, un enfrentamiento entre antiguos Jedi y Sith en el que se activó una superarma masiva, en realidad un antiguo templo Sith. ¿Qué pasó cuando se disparó? Bueno, fue un desastre terrible. El arma no se usó como se pretendía y falló al dispararse, petrificando a todo ser vivo en el planeta entero y dejando a Malachor como un páramo estéril cubierto de cenizas, poblado por cadáveres y sables de luz que apenas funcionan. Las puertas del infinito no eran armas tradicionales y en cambio tenían el potencial de causar una destrucción masiva gracias a su habilidad. Construidas por una civilización antigua conocida como los Kwai, estas puertas permitían a los usuarios viajar instantáneamente a través de enormes distancias galácticas. Sí, créelo o no, la teletransportación en Star Wars existía antes de los viajes por el hiperespacio, pero los secretos de las puertas del infinito se perdieron con el tiempo y nunca pudieron ser replicados. Ahora, debido a que literalmente cualquier cosa podía ser traída a través de estas puertas, es muy posible que, aunque principalmente eran los Kwa y los Rakata quienes las usaban, también podían transportar fácilmente bombas, naves de guerra y otras entidades destructivas a través de ellas. La turbina cósmica era otro dispositivo inmenso capaz de manipular la gravedad a una escala absurda y era un conjunto de máquinas ubicadas en el sistema Baltar. Ahora, te daré 4 opciones sobre quién creó esta máquina malvada. 1. Los Hutt. 2. Los Celestiales. 3. Los Rakata. O 4. Los Sith. Si adivinaste los Celestiales, estás en lo correcto. La turbina cósmica podía manipular la gravedad a una escala tan masiva que podía generar agujeros de gusano en el hiperespacio. Así que no es de extrañar que cuando un grupo de Jedi oscuros se topó con el dispositivo flotando en el sistema Baltar, intentaron usarlo para acabar con sus adversarios Jedi. Desafortunadamente para estos del lado oscuro, no comprendieron completamente el poder de la estación y destruyeron todo el sistema planetario en su lugar. El Imperio Sith construyó un dispositivo conocido como el tambor de choque más de 3000 años antes de la batalla de Yavin. Cuando se colocó en la superficie del planeta, el tambor emitía ondas ultrasónicas. Luego, durante el transcurso de horas o días, las ondas aumentaban de intensidad hasta que continentes enteros temblaban. Si alguna vez se dejara un tambor de choque sin supervisión, un mundo sería destruido por completo. Una esfera de torpedos es una plataforma de asedio orbital de casi 2000 kilómetros de diámetro y cada esfera torpedo está equipada con 125 grupos de tubos de torpedos de protones. Cuando estos torpedos se disparaban en rápida sucesión, una esfera podía arrasar objetivos en la superficie y naves capitales, causando estragos en cualquier batalla en la que aparecieran. Cientos de esferas de torpedos fueron construidas antes de la caída del Imperio, cuando gran parte de su producción se detuvo y solo unos pocos altos oficiales imperiales seleccionados estaban al mando de ellas, incluyendo a la gran almirante Danita Peta.
El Identificador Visual Electromagnético, o VI por sus siglas, era una serie de satélites que se desplegaban en órbita sobre un planeta objetivo. Ahora, no destruían el planeta de inmediato. Más o menos, simplemente tomaban una granada aturdidora y la llevaban a una escala gigantesca. Amplificaba la luz en toda la superficie del planeta, causando efectos de ceguera y quemaduras en su población. Incluso tenía la capacidad de hervir y evaporar océanos enteros. Imagina que eso se usara en Moncala o Manan. Uf. Mientras que el BEI dejó ciego a un planeta en un paisaje infernal bañado por el sol, el manto nocturno orbital hizo todo lo contrario. Todavía, usando una serie de satélites, intercepta toda la luz visible entrante y otras longitudes de onda electromagnéticas, envolviendo un mundo en una noche eterna, disminuyendo la temperatura del núcleo del planeta en el proceso. No solo hace que no puedas ver nada porque está tan oscuro, también provoca acumulaciones catastróficas de hielo, el colapso agrícola, hambruna total y más. Desafortunadamente, el sistema de satélites tenía un gran defecto. Si un satélite fallaba, todo el sistema se venía abajo. Algo que Wedge Antilles sugiere que se ha hecho en muchas ocasiones con nada más que un solo caza ala X. El cambiador de fase de corteza metálica, o MCPS por sus siglas en inglés, proyecta un campo de energía que debilita los enlaces moleculares de un objetivo. Incluso algo tan fuerte como una losa de Duracero queda llena de miles de grietas, así que, por fuera, parece estar perfectamente bien. Pero si esto formara parte del casco de una nave espacial, toda la nave se despresurizaría. Esto provocaría una pérdida catastrófica de integridad estructural y eventualmente expulsaría la atmósfera de la nave al espacio. Aunque el MCPS fue diseñado principalmente para combatir naves capitales masivas y cruceros más ligeros, ¿quién dice que no puede ampliarse a una escala planetaria? La bomba mental Sith, en realidad, es un devastador ritual de poder de la fuerza. Para funcionar, atrapa las almas de todos los que forjan la abominación en su esfera giratoria y radiante, y, una vez activada, destruye los cuerpos de todos los que están dentro de su alcance, incluyendo a quienes la invocaron. La bomba se alimenta del miedo, la ira y el tormento de los Sith que realizan el ritual, y convierte la esfera resultante en una anomalía autosustentable. Su poder destructivo elimina toda materia orgánica a su paso. De hecho, Darth Bane le dio el ritual de la bomba mental a su maestro, sabiendo que la antigua Hermandad de la Oscuridad sería consumida por su poder, dejando a Bane como el único gobernante de los Sith como resultado. Finalmente, estaba el Omega Frost de la corporación Touch, un arma que utiliza dos torres conductoras para proyectar otro campo de energía a través de miles de kilómetros. Pero esta vez, en lugar de descomponer las moléculas, hace que las cosas se pongan realmente frías. Cualquier cosa en el campo se congela instantáneamente y las moléculas se acercan a la temperatura del cero absoluto. Si quisieras, realmente podrías llamar a esta superarma por lo que es, un rayo congelante. Y aunque la supercongelación no parece que cause mucho daño, en realidad destrozaría la mayoría de los vehículos y estructuras al instante y causaría la muerte instantánea de cualquier ser vivo en un planeta. Animal, vegetal o de cualquier otro tipo. ¿Pero crees que nos faltó mencionar alguna superarma? Dínoslo en los comentarios.